al 25. ¿Ok? El tema de hoy, hermano, es un tema hablamos el domingo pasado, que lo vamos a compartir hoy. Los 5 campos de batalla que Satanás usa contra el cristiano. 5 campos de batalla que Satanás usa en contra del cristiano. Amén, hermanos. Leamos pues Mateo 16, 21. La gloria es para Jesús. Desde entonces comenzó Jesús a declarar. La palabra declarar significa revelar algo que está oculto al conocimiento de los hombres. ¿Qué estaba declarando Jesús? Que le era necesario, escuche esto, es necesario, dijo Jesús, ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas. Mire, necesario, él sabía que era necesario. Él no decía, Señor, líbrame de esto, no permita que yo sufra. El sufrimiento a veces es necesario en nosotros. Dice, y ser muerto y resucitar al tercer día. Estaba Jesús revelándole a sus discípulos y también a nosotros hoy por qué era necesario sufrir, por qué era necesario padecer y por qué era necesario morir y levantarse de los muertos. ¿Por qué lo era? Cuando Satanás escuchó esto, dijo, hombre, ¿sabes qué? Lo voy a parar. Voy a parar. Usted sabe perfectamente, hermano, que Jesús vino a este mundo con un propósito. Y el propósito de Dios es un propósito divino, es un propósito eterno. En ese propósito estamos nosotros, está nuestra familia, están todas las iglesias alrededor del mundo. Y Satanás sabía perfectamente que si Jesús no sufría, que si Jesús no padecía por causa de la misión que traía, que si Jesús no moría en la cruz, usted y yo no fuéramos bendecidos. Él lo sabía. Entonces, él quería parar eso. Déjenme decirle ahora algo muy importante. Satanás también sabe que usted es una pieza importante en la obra de Dios. Satanás sabe que usted fue puesto en el cuerpo de Cristo con un propósito especial. En palabras sencillas, usted es una persona especial para Dios. Amén. No es indispensable, pero sí es especial. Y por consiguiente, Satanás va a querer hacer lo mismo que hizo con Jesús. Quiso interferir para que Jesús no llegara a padecer y a sufrir y morir en la cruz, porque en eso estaba la victoria. ¿Cuántas veces Satanás, hermanos, interfiere en la vida de nosotros para que nosotros dejemos de servir a Dios? ¿Cuántas veces se pasa en nuestros caminos cuando tú estás pasando problemas o necesidades o ataques o enfermedades y te hace sentir que tú eres una persona frustrada, fracasada, que no tienes más remedio en esta vida? Y hoy en día es la razón por la cual, hermanos, muchos cristianos se han apartado de los caminos de Dios, porque ellos no han entendido. De Jesús solamente quieren imitar su amor, su fe, su poder, todo lo sobrenatural de Jesús, pero nunca quieren imitar de Jesús el sufrimiento de Jesús. Si somos imitadores de Jesús, tenemos que imitar lo bueno de Él y también los padecimientos de Él. Si queremos llegar donde Él está, tenemos que caminar como Él anduvo, dice 1 de Juan capítulo 2. Entonces es muy importante entender que Satanás usa todos los medios posibles para que usted y yo dejemos de servir a Dios. Y lo va a seguir haciendo. Lo va a seguir haciendo. Pero hay dos cosas que Jesucristo hizo. Número 1, resistió al diablo. Y número 2, lo confrontó a través de la palabra. Son dos cosas muy importantes que usted tiene que entender siempre. Tiene que resistir al diablo y tiene que confrontarlo en el nombre de Jesús. Porque si nosotros no confrontamos al enemigo, nos vamos a volver instrumentos de él. ¿Por qué hoy en día las iglesias cristianas están enemistadas entre sí? Porque hay hermanos que entre sí no se pueden a veces ni saludar. Porque el diablo ha ganado ventaja sobre ellos. Ellos no han podido, hermano, tener la voluntad, la fuerza de voluntad de resistir al diablo y confrontarlo en el nombre de Jesús. Cuando usted no dispone su corazón para resistirlo, por ejemplo, si le dice el diablo, ¿sabes qué? Hoy es viernes, no vayas a la iglesia, quédate en la casa, estás cansado. Y si usted no lo resiste,
Si usted no se para y se baña y dice vámonos, y usted lo confronta en el nombre de Jesús, usted dice yo todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece, yo voy a alabar el nombre de Jesús. Si usted no toma esa decisión, Satanás le gana la batalla. ¿Qué hubiera pasado si Jesús se hubiera rendido? Tú y yo tuviéramos 1,5 pies en el infierno. Pero Él dijo, yo no me voy a rendir. Porque hay millones de personas que están confiando y esperando en lo que yo debo de hacer para que ellos sean bendecidos. Hay mucha gente en tu alrededor que va a ser bendecida con tu fidelidad a Dios. Yo dije esto un día, ¿qué le estás dejando de herencia a tus hijos? ¿Qué herencia estás dejando tú en la iglesia? Todas esas cosas tienen un valor delante de Dios. Pero te voy a explicar algo. Satanás siempre va a querer que tú no hagas lo que Él te manda hacer. Tienes 2 opciones. Renuncias a servir a Dios, vives un cristianismo a media, o confrontas al diablo y lo enfrentas en el nombre de Jesús y vives un cristianismo pleno en el Señor. Tienes 2 opciones. Los que viven un cristianismo pleno en el Señor, no importa lo que venga sobre tu vida, no importa cuánto te ataque el diablo, cuántas necesidades hay sobre tu vida, no importa cuántas tentaciones hay sobre tu vida, no importa cuánta carencia haya en tu vida, tú te pones firme y lo confrontas en el nombre de Cristo Jesús. Pablo dice, nada me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada. Si Pablo pudo decir eso y vivir eso, ¿por qué hoy en día nosotros no lo vivimos? Porque no hemos entendido. No hemos nosotros discernido las maquinaciones del diablo. Todavía vivimos en un mundo como que estamos en una burbuja, todo es felicidad, todo es luna de miel. No es cierto. No es cierto. La luna de miel ya pasó. Ahora vienen los compromisos. ¿Qué? ¿Cuánto dilata normalmente una luna de miel? Un mes. Y después del mes, ¿qué pasa? Vienen los compromisos. ¿Tiene un mes de convertido usted? No lo tiene. Tiene mucho más. Ya no está en luna de miel. Está en el momento del compromiso. El compromiso como hijos de Dios. Sigamos leyendo pues, porque esto se va a poner bueno. Entonces Pedro, ay Dios, siempre la persona más cerca va a usar el diablo. Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, en otra palabra, quererlo convencer a Jesús. A reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontece. Bien, le voy a explicar algo. Casi siempre, vamos a ver las 5 maneras como el diablo ataca. Pero usted va a prestar atención a algo muy importante. Que normalmente el instrumento o los instrumentos que Satanás usa para bloquear tu vida espiritual, para impedirte que tú sirvas a Dios, casi siempre son las personas que están más cerca de ti. Casi siempre. Esas personas en quien tú confías, esas personas en quien tú tienes mucha esperanza, confianza de que vas a caminar junto con Él, esa persona que tú le confiesas tus debilidades, tus problemas, esa persona muchas veces el diablo la toma y la usa para destruirte a ti. Pasó con Judas. Judas era, hermano, un hombre de confianza de Jesús. Era el tesorero. Imagínate, ¿quién le va a dar dinero a alguien que se lo cuide si no tiene confianza? Jesús le llamó mi amigo, persona de mucha confianza. Y esta persona fue la que traicionó a Jesús. Lo que te quiero decir es esto: si Jesús padeció eso, no te alarmes si tú también lo padeces. Yo lo he experimentado muchas veces. Lo he experimentado. He sobrevivido, gracias a Dios, a muchísimas cosas de esas. Y Dios me hizo para seguir sobreviviendo. Y lo va a seguir haciendo. ¿Sabe por qué? Porque yo no le presto atención al diablo ni a las intenciones del diablo. Yo lo confronto en el nombre de Jesús y sigo sirviendo a Dios. Y trato todos los medios posibles de guardar mi corazón y no hacer la voluntad de Él, sino la voluntad de Dios. Porque si yo empiezo, hermano, como cristiano,
a prestar atención a lo que la gente dice o lo que la gente quiere que pase en mi vida, porque hay mucha gente que quiere que me pasen cosas malas. Si yo le presto atención a esas personas y yo hago lo que esas personas dicen, me vuelvo esclavo de esas personas. Y yo no soy esclavo de nadie. Yo soy libre por la sangre de Cristo Jesús. Entonces es muy importante permanecer en esa libertad. Va a enfrentar usted, quizá ya lo enfrentó, porque hay muchos cristianos que hoy no vienen a las iglesias. Porque dentro de las iglesias hubieron hermanos imprudentes que lo lastimaron, hicieron sentir mal, hoy no están aquí. ¿Entiendes? Pero son esclavos del que lo lastimó. Porque yo no vengo a la iglesia a ver al que me lastimó. Yo no vengo a la iglesia a aplaudirle al que habla detrás de mí. Yo vengo a la iglesia a amar y perdonar al que me ofende y a alabar el nombre de Cristo Jesús. Tiene que ser así. Pero normalmente pasa eso. El ser humano se vuelve esclavo de los sentimientos negativos de otras personas. Satanás no me va a decir a mí lo que yo tengo que hacer. Pero a veces, nunca me va a decir lo que yo tengo que hacer. Yo sí le voy a decir a él lo que tiene que hacer y se lo voy a decir en el nombre de Cristo Jesús. Pero no me va a decir a mí lo que tengo que hacer. Yo voy a hacer lo que Dios me manda a hacer, cuando Él me manda a hacer y a donde Él me manda a hacer. Porque yo nací para servir a Dios. Dios me llamó para servir. Entonces no importa cuánto quiere el diablo convencer y decir palabras bonitas, no seas esto, no seas todo, no importa. Yo voy a seguir sirviendo a Dios y le voy a seguir sirviendo hasta que deje de haber sustituido en mi vida. Lo voy a seguir haciendo. Porque yo no soy esclavo de nada ni de nadie, yo soy un hijo de Dios. Amén, hermanos. Sigamos, pues, voy a poner bueno. Dice el versículo 23, pero él, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. ¿Para qué son los tropiezos? Número 1, para que usted caiga. Número 2, para que usted no avance. Número 3, para que se quede quejándose, llorando y sentado en el tal la piel de otra persona. Y eso es lo que el pueblo de Dios hoy en día hace. No, ya no sirvo a Dios porque una vez le serví a Dios, la gente me trató mal. Yo no digo para que la gente me trate bien o mal, hombre. ¿Usted sabe cuántas personas, hermano, he tenido yo la bendición de servirle? Muchas personas. Y lo he hecho con mucho honor, con mucho gusto, hermano. Y los volteo a ver y los abrazo y usted bendiga, hermano. No investigo si han hablado mal de mí, si han hecho cosas. No me interesa eso. A mí me interesa servir a Dios. ¿Sí? No importa que la gente se me atraviese en el camino a querer poner tropiezos, porque mucha gente así son. El mundo en que vivimos nosotros no es un mundo perfecto. Dicen por ahí, donde menos piensa usted, salta la liebre. De donde usted menos piensa, ahí está el problema. Pero si yo tropiezo o alguien me pone una piedra para que yo tropiece y ¡pum! Pego, pues me levanto, me sacudo, hermano, y digo, ok, que suene la campana, vamos, ¿en qué round vamos? Pero no me voy a quedar sentado ahí llorando. Ni me voy a quedar parado y decir, ay, es que tengo un tropiezo ahí y no voy a pasar, me lo brinco y sigo para adelante. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque mi ciudadanía no está acá. Mi ciudadanía está allá arriba. Y para poder llegar, tengo que seguir caminando. Jesús le dijo a Satanás, me eres tropiezo. ¿Cuántas personas han sido tropiezos de otras iglesias? Y el curioso, ¿sabe cuál es? Que lo son y como que si nada pasó. Yo tengo mi conciencia limpia. No sé con qué se la lavó. Porque te voy a explicar algo, la conciencia sucia de una persona solamente se lava a través del perdón genuino de Dios. Solamente. Entonces es muy importante entender todas esas cosas. Satanás va a querer siempre pararte y lo más triste es que va a querer usar a la gente que está más cerca de ti. Hoy eres tu amigo, hoy es tu hermanita, mañana no lo sé. ¿Entiendes qué te quiere decir? Entonces, por eso es que tenemos que estar siempre preparados, puesto la mirada en Jesús, caminando hacia nuestro galardón, luchando contra todas las adversidades del diablo, pero no se deje. No se deje.
Le voy a explicar algo, mire hermano. Yo he analizado unas cosas y he visto que cada pastor tiene como una visión, como un propósito para con la iglesia. Dios pone un propósito diferente a cada pastor. Hay pastores que lo ponen a la gente a hacerse millonario, a que sean negociantes, que sean gente de dinero, mueven mucho lo que es la prosperidad. Hay otros que mueven a las ovejas a hablar en lengua, a brincar, a saltar en las iglesias. ¿Okay? Hay otros que a discutir, a pelear entre la gente. A mí lo que me interesa, hermano, y siempre se lo he dicho, es que usted aprenda a pelear la batalla de la fe. Sea un guerrero de Dios, no se deje. No se deje. ¿Por qué se deja? ¿Por qué permitir que el diablo lo desanime? ¿Por qué permitir que el diablo le dirija el camino por donde tienes que ir? Tienes que pelear esa batalla. Peleen, hermanos. Luche. Dice la Biblia: someteos a Dios, resistid al diablo y él vivirá de vosotros. ¿Por qué? ¿Por qué no aprendemos a ser los guerreros? ¿Por qué no aprendemos a pelear por nuestra familia? A luchar por ellos. El día que usted deje de ayunar, deje de orar, deje de servir a Dios, deje de buscar de Dios, déjeme decirle algo, hermano. Su familia va a quedar vulnerable a los ataques de Satanás. Y si hasta el día de hoy no ha pasado nada, le voy a decir por qué. Porque la misericordia de Dios es grande. Yo necesito aprender a pelear la batalla de la fe, aprender a ser guerreros de Dios. Yo no sé qué tiempo va a estar con usted acá, no lo sé, hermanos, pero yo dije una vez esto: si un día yo tuviera que moverme, que espero a Dios que no me mueva nunca, al menos cuando Jesús levante su iglesia, ahí sí me muevo. Si no es el plan de Dios, ¿quién va a estar, hermanos? ¿Quién va a estar? ¿Bien? Entonces, pero lo que le quiero decir, si un día yo no estoy, hermano, donde quiera que usted esté, donde quiera que usted vaya, aprenda a pelear la batalla de la fe. Aprenda a guerrear, a ser hombre de guerra, mujer de guerra, que busca las cosas de Dios, que se aferra a Dios, que no le presta atención, hermano, a las cosas que nos desvían de la verdad. Métase con Dios, sirva a Dios, hermano. No se deje, pelee esa batalla por su hogar, peléala por su familia. Hay muchas familias suyas y mías que no son cristianos, ¿Saben qué dice Pablo en el libro de Hechos 16:31? ¿Creen en el Señor Jesús? ¿Y qué me dice? ¿Será salvo quién? ¿Y tu casa? ¿Sabes qué es creer? La palabra creer, hermano, se traduce de esta manera: mantente firme en la voluntad de Dios y lo demás Dios lo va a hacer. Simple. Pero ¿por qué yo voy a hacerme a un lado solo porque alguien quiere que me haga a un lado? No va a pasar. Aquí voy a estar y voy a servir a Dios. Y si un día me muevo de aquí, donde quiera que vaya, al día siguiente, te lo garantizo, que al día siguiente de que yo me mueva, donde quiera que yo vaya, mi esposa y yo vamos a servir a Dios. Lo vamos a hacer. Porque, hermano, no existe un mejor camino, no hay una mejor decisión en la vida que servir a Dios. No lo hay. No hay otra cosa mejor. Sigamos leyendo pues. Dice así: me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de la tierra. Y el punto que sigue: entonces Jesús dijo a sus discípulos, ahí va para usted y para mí: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, renuncie a sus intereses para venir a servir a Dios. ¿Sabe? Si usted quiere seguir a Jesús, si usted quiere caminar como Jesús caminó, si usted quiere llegar a donde está Jesús, usted tiene que negarse a sí mismo. No tiene que ponerse obstáculos usted solo, porque te voy a explicar algo. Hay tropiezos que son puestos por Satanás. Hay tropiezos que son puestos por el hombre. Hay tropiezos que son puestos por el mundo. Pero hay tropiezos que el hombre mismo se los autoinventa para no seguir a Jesús. ¿Entendió eso? Ay, pero es que yo, no es que yo aquí, es que yo no puedo, es que estoy cansado, hermano, mira, hombre. Esos tropiezos, hay que quitarlos, hombre. Hay que quitarlos, hermano. Solamente cuando ya no te dé la fuerza, hermano, yo estoy de acuerdo, tienes un compromiso muy grande en tu vida, ¿sabes qué?
pues no voy a poder. Yo admiro mucho aquí a mi hermana Lupita Valencia. ¿Usted cree que ella no está con salud perfecta como nosotros? Y si dependiera de ella estar 7 días a la semana en la iglesia, las estaría. ¿Sí entiende? Esa que es nuestra mamá, pues, hermano, es mayor que nosotros. No estamos jóvenes. Es un ejemplo que tenemos que tomar en consideración. ¿Por qué ponernos tropiezos en nosotros mismos? ¿Por qué autolimitarnos? Sabiendo que todo lo podemos en Cristo Jesús. Cristo dice, si alguien quiere venir en pos de mí, si alguien quiere llegar a donde yo estoy, quiere recibir de mí, quiere caminar conmigo, quiere venir a vivir conmigo y servirme a mí, tienen que negarse a sí mismo. Si no hay una negación, no podemos ir a Jesús. Gracias a eso, hermano. Todo tiene un precio, nada es gratis. Usted ve que usted puede ir a la iglesia y se sentó. Gloria a Dios, levanto mis manos y alaba a Dios. ¿Usted cree que todo esto es gratis? No es gratis. No es gratis. Hay que pagar renta, hay que pagar un montón de cosas. ¿Sabe usted a qué hora se viene el hermano Fred para prender el aire para que usted esté tranquilo, estemos tranquilos con aire fresco? Se viene de las 11:30 de la mañana. Prende el aire y vienen y limpian aquí. Usted ve todo limpio, pero muchas veces salimos y dejamos hasta las botellas tiradas ahí. ¿Quién es que la levanta? Todo cuesta. Todo cuesta. Y si nosotros no nos negamos a nosotros mismos y sabes qué, voy a hacer esfuerzo de hacer esto para Dios. Tengo que renunciar a ciertas cosas mías para poder hacer lo que Dios quiere que yo haga. Porque, hermano, el tiempo no nos alcanza, es la verdad. Pero para que usted vaya a visitar a un hogar, póngase a pensar, ¿cuándo fue la última vez que lo hizo? Para que usted vaya a visitar un hogar y motivar a esa persona, necesita tiempo para ir, tiempo para orar, buscar la dirección de Dios y para poder ir a hacer de bendición. Entonces hay que renunciar a cosas para poder ir y hacer la voluntad del Señor. Si no estamos dispuestos a renunciar a cosas de nosotros, ni siquiera nos vamos a esforzar para nuestro propio beneficio. Si yo no me esfuerzo ni para mi propio beneficio, ¿usted cree que me voy a esforzar para usted? No funciona. Hay que renunciar a ciertas cosas para que Dios nos use y nos lleve a su perfecta voluntad. Mire, terminamos ahí el versículo que estamos. Nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Sígame. La palabra cruz es sinónimo, símbolo de sacrificio, de esfuerzo, símbolo de responsabilidad, de compromiso, de luchas personales. Dice Pablo en el libro de Gálatas capítulo 6, versículo 4, cada quien llevará su propia carga. Usted está sentado ahí, usted tiene problemas, tiene necesidades, tiene preocupaciones. Y estamos alabando el nombre de Dios, pero tenemos preocupaciones, tenemos necesidades. Cada quien lleva su carga. Cada quien. Si no estamos en la disponibilidad de tomar nuestra cruz y seguir a Jesús, aún con nuestras responsabilidades, no podemos llegar donde está Jesús. No podemos. Y el versículo que sigue dice, porque todo aquel que quiere salvar su vida, la perderá. El que no quiere sacrificar nada por su vida, no va a alcanzar nada para bien en sí mismo. Palabras sencillas. Si tocara morir por la causa de Jesús, el mismo Jesucristo que es la vida, nos va a dar vida eterna. Pero si yo no quiero morir por la causa de Jesús, voy a morir por otra causa. Y por quien yo muera, no tiene poder para regresarme la vida. Porque la vida es Cristo Jesús. Sigamos pues. La perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Vaya conmigo ahora otra vez al mismo Mateo. Vamos a ver el primero. Mateo 14. 27 al 31, una historia muy importante. El primer punto importante, campo de batalla de Satanás, es a través de la duda.
La duda. Satanás siempre va a poner duda en el corazón del Hijo de Dios. Siempre. Me llama la atención mucho la historia aquí, hermanos. Jesús camina por el mar y el apóstol Pedro y los discípulos, los apóstoles lo ven venir y uno decían, es un fantasma, y Jesús les dice, ten ánimo, no teman, dice Jesús. Cuando Pedro dice, oh, es el Señor. Pero la primera frase que Jesús dice, hey, no teman, no tengan temor. El temor esclaviza la voluntad del cristiano. Dice la Biblia que la persona que aún permanece en temor para servir, para obedecer a Dios, el perfecto amor no ha sido perfeccionado en él. Porque el perfecto amor echa fuera el temor, dice el apóstol Juan. Cuando la duda llega al corazón del hombre, lo esclaviza. Cuando la duda llega al corazón del hombre, le impide al hombre crecer espiritualmente, porque duda de Dios, duda del poder de Dios, duda de la gracia de Dios. Una persona con duda, hermano, nunca puede caminar hacia Cristo. Parece. Mire, el apóstol Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. ¿Okay? Jesús le dijo, ven. Jesús le estaba autorizando a Pedro. Pero Jesús no le dijo a Pedro, salte de la barca y ven. No, dice, ven. Acá. ¿Okay? Dice Hebreo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué pasó? Pedro bajó del arca y caminó hacia Jesús. Pero dejó de caminar y se hundió. ¿Por qué razón? Porque dejó de caminar hacia Jesús. Si él hubiera seguido caminando hacia Jesús, Jesús hubiera caminado más, y él lo sigue, y él lo sigue, y él lo sigue, y él lo sigue, y no se hubiera hundido nunca. Porque iba detrás de Jesús. ¿Entienden? Cuando nosotros permitimos la duda en nuestros corazones, dejamos de seguir a Jesús. No solamente dejamos de verlo, de creerle, de amarle, sino que dejamos de seguirle. El diablo pone otras encrucijadas en tu vida y empiezas a caminar bien en el Evangelio siguiendo a Jesús, obedeciéndole, imitándolo y siguiendo. Llega un punto que se atraviesa algo y voltea la mirada y sigue ese camino y te desvía de Jesús. Y es cuando te hundes. Cuando el cristiano deja de seguir a Jesús, se hunde en sus problemas. Problemas económicos, problemas de salud, problemas espirituales, no hay a la puerta. Y como no tiene fe en su corazón porque hay duda, prefiere usar los métodos y los mecanismos del mundo porque ya no le cree a Dios. Ya no le cree a Dios. Una vez dijo una persona, Pedro dice se hundió porque dejó de mirar a Jesús. No, Pedro se hundió porque dejó de seguir a Jesús. Cuando tú dejas de seguir a Jesús, cuando tú dejas de hacer las cosas para Jesús, buscar a Jesús, centrar tu vida en la vida de Jesús, caminar hacia Él, te hundes. Porque solo hay uno que te puede sostener y ese se llama Cristo Jesús. Pedro se hundió y Jesús tomó su mano y lo levantó y le dijo, Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Cuando la duda entra a tu corazón, cuando la permites que entre, vas a dudar de Jesús. Y te vas a quitar la mirada de Jesús, vas a dejar de amar a Jesús, de seguir a Jesús, de servir a Jesús, de amar a Jesús, de obedecer a Jesús y te vas a hundir. Te vas a hundir. Y cuando te hundas, no vas a querer, pon atención, no vas a querer leer la Biblia, no vas a querer venir a la iglesia, van a haber cosas más importantes que venir a la iglesia que otras cosas, no vas a querer ayunar, peor, hermano, no vas a querer evangelizar, no vas a querer hacer nada. Y cuando vengas a la iglesia, vas a venir sencillamente por un procedimiento religioso. Pero no vienes siguiendo la pisada del maestro, porque hace tiempo que te hundiste. La duda mata las aspiraciones del corazón del cristiano. Cuando tú pones la mirada en Jesús y caminas hacia Él,
No importa cuánto te ataquen a los lados, tú pon a mirar en Jesús y camina, y camina, y camina. ¿Van a haber obstáculos? Sí, pero tú camina. ¿Van a haber tropiezos? Sí, pero tú camina. Necesidad, sí, pero tú camina. Problemas, sí, pero tú camina. Síguele adelante, usted síguelo, que al final vas a tener la victoria. Vas a tener la victoria. En uno de los pasajes de Apocalipsis, me gusta mucho, hermano, Apocalipsis, yo quiero que vayamos a 2 de Timoteo para que miremos el segundo punto, hermano. 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 10 y 14. Pero quiero decirle algo, hermano. En uno de los pasajes bíblicos, Apocalipsis, Jesús dice esta palabra, Jesús, el que venciere, mira lo que dijo Jesús, el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Imagínate, está sentado en el trono del jefe. Pero ¿qué se necesita? Vencer. ¿Qué tienes que vencer? Obstáculos, tentaciones, tropiezos, manipulaciones del diablo, mentiras, ataques, que muchas cosas. Tienes que vencerla. Tienes que vencerla en el nombre de Jesús. Tienes que superarlas en el nombre de Jesús. Nunca quites la mirada de Jesús. El día que tú quites la mirada de Jesús, el día que Jesucristo no es la razón número uno de tu vida, te estás hundiendo. Grábate eso. El día que Cristo no es prioridad en tu vida, el día que Cristo no es el huésped número uno en tu casa, te vas a hundir tú y tu casa. Grábate eso. Mucha gente lee mucho y habla mucho de Josué 24:15. Y mi casa y yo serviremos a Jehová. Hermano, una cosa es leer el pasaje bíblico, otra cosa es vivirlo. Así es. Mire, Timoteo. Vamos a la segunda parte. Toda persona, mire, una de las cosas que Satanás va a hacer siempre con los hijos de Dios, pero nótese que es importante, que es con los que sirven a Dios. Dice el apóstol Pablo aquí en Timoteo que el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Yo nunca he visto que una persona se aparte de Dios, deje de servir a Dios, deje de ser fiel a Dios, deje de ser leal a Dios y la gente lo ataque. Nunca. Alguna vez, mire, ponga atención, leamos el pasaje bíblico. Pues. Segunda de Timoteo 3:10. Damos la gloria a Jesús. ¿Alguien dice amén? Amén? Gloria a Dios. Pero tú has seguido mi doctrina, dice Pablo, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Persecuciones, padecimientos, como los que le sobrevino en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas, dice nada, de todas, ¿quién lo ha librado? Hágase la pregunta. Antes de que Pablo fuera apóstol, ¿quién perseguía a Pablo? Nadie. Él era el perseguidor. Él era el de la migra. Él perseguía a la gente. Qué curioso eso, ¿no? Pero nomás se convierte a Jesús al tercer día, hermano. Oh, eso es bueno. El tercer día que Pablo se convierte a Jesús, lo querían matar. Tuvieron que bajarlo, hermano, por una ventana y con una cesta. Ahí lo metieron y lo bajaron, mire, como que eran huevos de gallina. Al tercer día. 4 días antes, Pablo era el hijo predilecto de Israel. Era un hombre con 2 ciudadanías, la romana y la judía. Era un hombre que entraba a la oficina del Sanedrín y agarraba cartas de los meros líderes de allá para seguir a los cristianos. Era un hombre que la gente le aplaudía. Era un hombre que vivía de orgullo, de vanidad y de religión. Era un hombre, hermano, que era muy conocido en la sociedad. 4 días después mandamos a él para matarlo. Y desde entonces, lo que estamos leyendo acá del versículo 10, tantas persecuciones. El día que tú decidas servir a Dios, van a haber persecuciones sobre tu vida. Y es lo que mucha gente no quiere, hermanos. Mucha gente quiere vivir un cristianismo, pero en Hawái,
en Venecia, ¡ay, qué bonito! En Cancún, en Vallarta, también sentado, acostado en una hamaca soplándose. Pues le voy a decir que no se puede, hermano. Le tengo mala noticia, no se puede. Porque normalmente los siervos de Dios no los envía para Hawái ni para Vallarta, los manda para el desierto. Los manda para el desierto, hermano. ¿Saben para qué? Para que aprendamos a ser verdaderos guerreros de Dios. Que aprendamos a ser hombres, hermano, que no importa lo que venga, lo que pasa, no importa cuánta traición tú experimentes en tu vida, tú pones tu mirada en Jesús y tú no volteas a ver atrás. Tú sirves a Dios, no importa lo que venga, no importa lo que la gente diga, lo que la gente opine, no. I don't care, no importa. No importa. Tú pues, tienes tu mirada en Jesús y dices, yo vine a este mundo para hacer esto y esto es lo que voy a hacer. Se acabó. Tienes que tener ese carácter, que no haya nada ni nadie en este mundo que te haga desviar de la verdad. Y mire lo que sigue. ¿Ya estamos en qué versículo estamos, hermano? El versículo 2, mire lo que dice. Leamos el 2. Dice, y también, ahí le voy. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, que dice, ¿cuál es lo contrario de piadoso? Impíamente. ¿Sabes qué es un impío? Un impío es una persona que programa en su mente hacerte trampas, hacerte caer, dañar tu vida, dañar tu imagen, dañarte a ti. Eso es un impío. Pero si tú eres una persona piadosa que amas a Dios, amas al prójimo, teme a Dios, sirve a Dios, te ama la obra de Dios y lo hace con integridad, sin pedir nada a cambio, sin reclamar nada por la obra de Dios, vas a padecer persecución, lo vas a padecer. He escuchado gente que dice, no, yo pues no sirvo a Dios porque desde que sirvo a Dios muchos problemas. ¿Qué mentalidad es, hermano? ¿Qué mentalidad es? Y dice, ya te agarré. Ya te agarré porque quieres un evangelio con puro colchoncito de agua, ¿verdad? No se va a poder. O hagamos una cosa. Te doy una hamaca, colchoncito de agua, pero deja de servir a Dios. Y hay mucha gente que hace ese arreglo con el enemigo. Prefieren estar acostados en una hamaca, arrancándose la barriga en su casa, que venir a la iglesia a servir y a adorar el nombre de Dios, a doblar sus rodillas y a clamar a Dios por las almas, por su familia y por la iglesia. Y ya le agarró la pata al diablo. Tercer cosa, vamos, porque ya me estoy poniendo un poquito enojado. Apocalipsis 12:11, vámonos, el punto número 3. El primero, ¿cuál era, hermanos? La duda. La segunda, será persecución. La tercera, vas a tener que enfrentar al acusador. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Gloria a Jesús. ¿Alguien dice amén? No se desanime. Dice desde el versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios una vez a la semana. ¿Sabe cuál es lo más terrible de esta situación? Que hoy en día, así como Pedro era la mano derecha de Jesús. Pedro, Santiago y Juan eran los líderes de la iglesia en Jerusalén, ellos tres. Cuando Jesús iba a orar allá aparte, siempre tomaba los tres y se los llevaba. En el capítulo 17 de Mateo, cuando Jesús se transfiguró, Jesús no tomó a los 12 apóstoles, tomó 3 nomás. Eran los 3 ellos, los tomó y se los llevó. Ellos tenían todos los secretos íntimos de Jesús. ¿Usted se imagina que usted le platica sus cosas personales a alguien? ¿Por qué se las platica? Pues alguien que usted confía en él. Alguien que dice, ese es mi hermano. Yo por este hermano yo doy la vida y nos morimos en la línea los dos. Yo tengo el honor de tener hermanos así. Hermanos en la fe. Tengo la bendición de tener hermanos y hermanas así. Y por eso es que yo trato de también comportarme así también. Porque es tan lindo
Cuando alguien tú sabes que te va a cuidar, te va a proteger, tú le dices, hermano, tengo un problema, mira, me pasa esto y esto y esto. Y te va a dar un consejo sano, te va a dar un consejo de bendición para ti. Y te va a amar, te va a querer incondicionalmente. Cuando alguien lo ataca, tú lo defiendes. Porque eso pasa, hermanos. A mí hay algo que me da un poquito de incomodidad, es que ataquen a las personas que yo amo. Yo prefiero que me ataquen a mí, que me tiren lo que quieran a mí, vámonos. Pero cuando atacas a alguien que yo amo, yo lo voy a defender, lo voy a defender. Y lo voy a defender a ciegas, y no importa lo que tenga que hacer, yo lo voy a defender porque es mi hermano. Pero cuán difícil es que tú tengas esa confianza en una persona y esa persona sea usado por el enemigo para acusarte. Para acusarte. Una acusación es alguien que va de casa en casa hablando mal de ti. Esa es una acusación. Una acusación falsa. Porque si fuera verdadera, no fuera acusación. Satanás siempre quiere eso. ¿Y cuál es el propósito? Desprestigiar a los hijos de Dios. Desprestigiarlos públicamente en la sociedad. Que la gente piense, que la gente crea que eres lo que la gente dice. ¿Saben cuáles son las tres cosas más tristes de estar, hermano, uno en un ataque de acusación? Las tres cosas más tristes. Número uno, que no te puedes defender. No te puedes defender. Aunque tú sabes que lo que está pasando, quién lo está haciendo y cómo lo está haciendo, no te puedes defender. Tienes que guardar silencio, tienes que perdonar y bendecir a esa persona y guardar tu corazón en santidad. Dice Proverbios, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Si yo dejo de guardar mi corazón, yo nunca voy a parar a predicar en un púlpito, hermano. Jamás. No se va a poder. No se va a poder. Número dos, que es triste, hermano. Que cuando la gente va a acusarte, a difamarte, hay personas que te conocen. Hay personas que te conocen y saben perfectamente que tú no estás para hacer esas cosas. Como yo les dije anteriormente, yo tengo hermanos en Dios que yo los amo, ¿sí? Olvídate. Alguien viene y habla mal de él, yo ni siquiera lo dudo. Me digo, ¿sabes qué? Este hermano no lo hizo. Porque yo lo conozco y no lo hizo. Yo pongo mis manos al fuego, pero él no lo hizo. ¿O sabes cuál es lo más triste de eso? Que hayan personas que te conocen, que saben que tú eres leal, que eres una persona que te guarda, que caminas en integridad delante de Dios y la gente cree las acusaciones de los demás. Eso duele mucho. Duele mucho, hermano. Porque te quedas pensando y dices, hombre, ¿por qué no vienes aquí? Los Vaticanos y los demás no van a venir nunca. Te quedas callado y dices, bueno, Dios, que tu voluntad sea así. Tú eres mi juez y en ti tengo mi confianza. Pero el diablo siempre va a querer difamar tu vida. Siempre va a querer inventar cosas en contra de tu vida cuando tú estás caminando en integridad con Dios. Siempre lo va a hacer. El diablo nunca va a difamar a alguien que ya lo tiene agarrado. Nunca. Jamás. Él va a querer difamar a aquella persona que está haciéndole fiel a Dios. ¿Para qué? Para que la gente no crea en lo que está haciendo, no crea en lo que está predicando y la gente se aparte de Jesús. Y eso está terrible. La tercera cosa que es tremendo, ¿saben cuál es también? Lo más tremendo de todo eso, hermano, es que las personas más cercanas a ti son las que el enemigo usa para hacerte daño. Eso es lo más complicado que hay. Es triste que tú veas a una persona, como dijo Jesús, con quien yo comí en el plato, con quien mi amigo me traicionó. Cuando tú ves a alguien que estuvo contigo ahí, que tú estuviste cuando él lloró, cuando él estaba triste, cuando había problemas en su casa, tú estabas ahí, sirviendo, y después lo ves atacándote. Te queda y dice, uy, qué duro. Pero te voy a dar una palabra de ánimo, muy importante. Dos cosas. Eso mismo lo pasó Jesús. No te desanimes. Cuando eso pasa sobre tu vida, es porque estás caminando en la línea de Dios. Aguántalas. Sé un hombre íntegro delante de Dios. Que lo que la gente diga son palabras, pero nunca te pongan las pruebas ahí. Que te las prueben. Porque cuando la gente tiene las pruebas, así preocúpate.
¿Okay? Es muy importante. ¿Qué tenemos que hacer? Servir a Dios. Número 2, perdonar a esas personas, bendecirlo. Número 3, ponerlo todo en las manos de Dios para que Dios haga justicia. Y número 4, que también es importante, nunca dejes de amar y servir a Dios. El tiempo Dios lo va a usar como algo para sacarlo todo a luz. Pero hoy en día es lo que se ve hoy en día. Yo a veces me pongo a ver predicaciones en el YouTube. Y da tristeza ver, hermanos. Una vez hablé con un hermano, yo venía se mató él y 3 hijos, su esposa y el piloto y otra persona, ¿verdad? Como 9 personas. Y empezaron hermanos mismos de la iglesia a decir, no, ya se lo llevó fulano de tal, un montón de groserías. Y yo le escribí y dije, ¿dónde está el amor de Dios en su corazón? Si ustedes tienen amor en su corazón, ¿por qué están usando la desgracia de una familia para juzgar y condenar a la gente? ¿Dónde está el amor de Dios? Y me llamó la atención lo que dijo alguien. ¿Sabes qué, hermano? Me dijo esto. Los 2 problemas más grandes que yo he tenido en la iglesia, me dijo el hermano. Uno de ellos es la economía. Y número 2, el mismo pueblo de Dios. Y me quedé, dije, hombre, le dije estas palabras a ellos. ¿Sabes qué, hermano? Te voy a decir algo. Cuando venimos a servir a Dios, nos toca vivir ese camino. Y si de algo te sirve, yo también lo experimento eso cada día. ¿Sí? Pero ánimos, porque Jesucristo nos da la victoria, hermano, a través de su muerte. Pero es duro eso, créanme que es duro. Es muy duro. Y necesitamos ser fuertes en el Señor. Necesitamos decir, no, yo voy a levantarme y echarle para adelante. Vámonos, porque nosotros no venimos a este mundo, hermano, para darnos por vencidos. Le voy a decir en palabras sencillas, los hijos de Dios no somos perdedores, no somos fracasados, no somos gente frustrada, somos gente victoriosa. Y entre más luchas tengas, más victoria te va a dar Dios. ¿Sí me entiendes? Pero yo necesito tener ese carácter firme, hermano, como el pedernal, que no importa lo que la gente invente, lo que la gente diga. Dios conoce la verdad. Amén, hermanos. Vámonos al punto que sigue, pues vamos al 4 rápido. El libro de Romanos el libro de Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6. También está en Mateo capítulo 4. El otro punto que es el 4, hermano, vámonos rápido, es la mentira. La mentira. Siempre van a haber personas, hermanos, que usan la verdad de Dios para transversarla según su conveniencia o interés o propósito y decirte mentiras. ¿Okay? Estaba en el huerto del Edén, estaba Eva. La pregunta es esta: ¿por qué Satanás no tentó a Adán? ¿Por qué se fue con Eva? Por 2 razones. Eva es más frágil, la mujer es más fácil de engañar que el hombre. Eso dice la Biblia. Pablo habla de Timoteo. Pablo dice, mando yo que la mujer no enseñe en la iglesia. Porque no fue el hombre quien fue engañado en el Edén, sino la mujer. La mujer es más frágil para ser engañada que el hombre. Segundo, Satanás sabía que la debilidad del hombre era la mujer. Por eso es que una mujer tiene que ser sabia. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con su mano la destruye. Yo he visto, hermano, y me da tristeza decirte esto, he visto muchos ministerios, he visto muchos pastores en su ministerio fracasando porque sus esposas no son personas prudentes. Pero el problema no es la esposa, el problema es el hombre. Es el hombre. Yo no soy machista, no creo que soy machista, hermano, pues el orden de Dios es así. Dios nos puso a la mujer como cabeza del hogar. Ella no me va a dar órdenes a mí, ni me va a decir lo que tiene que hacer en mi vida. No. Quien me va a dar órdenes a mí se llama Cristo Jesús.
Platicamos, conversamos en cosas personales, cosas de familia, está bien, buscamos una solución, está bien. Pero yo no puedo, hermano, trabajar para Dios haciendo lo que mi esposa dice. Yo trabajo con Jesucristo y trabajo con la mesa directiva. ¿Me entiendes? Satanás sabía que la debilidad de Adán era la mujer. Y se lo dijo. Le dice, por cuanto has obedecido la voz de tu mujer. Se lo dijo. ¿Entiende lo que es una mujer, hermano? Cuando su esposo es un líder en la iglesia, es un hombre de Dios en la iglesia, debe de ser de buen testimonio, debe de honrar a su esposo y debe de honrar a su familia y debe de honrar a Jesús con la prudencia. Cuando la mujer toma la iniciativa y se mueve por encima del hombre, todo va para abajo. Y te lo digo porque yo lo he visto hombres, he visto mujeres, he visto ministerios, hermano, he visto iglesias de 300, 400 miembros que hoy no están nada. Porque no existe eso. Satanás llegó, hermano, y empezó con que ha dicho Dios que no puedes comer de los frutos que están en el huerto del Edén. Dios nunca dijo eso. Dios no dijo eso. Y Eva le contesta, no, dice, yo digo que podemos comer de todo, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Satanás tomó una verdad y la envolvió con una mentira. No, lo que pasa es que Dios sabe que el día que tú alargas tu mano y comas de ese fruto, tus ojos van a ser abiertos y vas a ser igual que Dios. Entonces no le creas a Dios. En Mateo capítulo 4 es igual. Cuando Jesús fue llevado al desierto para ser tentado en el desierto, dice la Biblia que Satanás usó la palabra de Dios, escrito está las 3 veces. Pero la interpretó según sus propósitos. Hoy en día es lo que se ve dentro de las iglesias. Es muy complicado, hermano, que una persona pueda discernir, hermano, entre el error y la verdad en los púlpitos. Si predica la verdad, caes mal. Si predica la mentira, te aplaude la gente. ¿Entiendes? Pero hoy en día, hermano, está llena las iglesias de falsas enseñanzas. De falsos sistemas de gobierno, falsos sistemas de administración, falsos sistemas de doctrina, falsas predicaciones. No se dice la verdad. No se dice la verdad. Entonces, el diablo toma lo que es sagrado, lo que es de Dios, del provecho de Dios, y le mete la mentira. Y la gente está viviendo en mentira. Está viviendo en mentiras sin darse cuenta. Sin darse cuenta. Por ejemplo, hermano, te voy a dar un ejemplo. La obra, la iglesia, le pertenece a Dios. No le pertenece a los hombres. No es propiedad de los hombres, no es propiedad de las religiones. Le pertenece a Cristo el Señor. Él la compró con su sangre. Pero hoy en día vemos miembros en las iglesias, ovejas en las iglesias, que son más fieles a sus pastores que a Dios. Aman más lo que el pastor dice, creen más lo que el pastor dice que lo que dice Dios. Porque si Dios le manda a amar y perdonar, no lo hacen, pero si el pastor lo manda a odiar, sí odian. ¿Se da cuenta cómo es? Y usan un púlpito, y usan palabras, y usan la Biblia, y empiezan a meter esa mentira al pueblo de Dios, y el pueblo de Dios está lejos de la verdad. Yo siempre digo esto, hermano. Una vez me preguntó una persona esto, y dice, hermano, ¿cómo sé yo qué es la verdad? Ponte a hacer 3 preguntas. Número 1, vamos, hágala usted ahorita. Ponga ese termómetro conmigo hoy. Número 1, si Jesús estuviera aquí predicando, ¿Él diría lo mismo que yo diría? ¿Qué porcentaje de lo que yo estoy diciendo hoy lo diría Jesús? ¿Está haciéndolo? Hágalo. Número 2. Si Jesús estuviera sentado en esa silla, ¿qué estuviera opinando Jesús de lo que estoy hablando aquí? ¿Qué estuviera opinando Jesús? Haga la pregunta y analicen. Y número 3, eso también es importante. Lo que yo estoy hablando acá está en contra de lo que dice la palabra de Dios o es lo que la palabra de Dios dice. Porque toda predicación que no concuerda con la Biblia no es de Dios.
no es de Dios. Todo sistema de gobierno, todo sistema de doctrina, de administración en las iglesias que no concuerda con la palabra de Dios. Te voy a dar un ejemplo. Hay lugares, hay iglesias que ya quitaron a los diáconos de las iglesias. Y el diaconado es bíblico. Hechos capítulo 6, no lo puedes quitar. No lo puedes quitar. Pero sí han puesto otro montón de títulos: reverendo, doctor en divinidad, maestro en teología y un montón de vainas más. Quitan lo que es de Dios y ponen lo que no es de Dios. Los apóstoles tenían siempre una mesa directiva con quien trabajaban. Cuando Pedro fue con Cornelio, en el capítulo 10 de Hechos, Pedro llegó, hermano, a Jerusalén. Y Pedro rindió cuenta a Jerusalén. Pedro era uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén. Y le fue a rendir cuenta a la iglesia. Ese es el orden de Dios. Lo que está en la Biblia, eso es perfecto. Pero el diablo toma algo y lo transgiversa según sus intereses. Hay tantos sistemas ahorita, hermanos, que están fuera de la voluntad de Dios. Tantos sistemas. Y a la gente le gusta eso. ¿Sabe por qué le gusta eso? Porque eso va mezclado con la mentira. Y la gente vive de la mentira. Y la gente no le gusta la verdad. Porque la verdad les incomoda. La verdad les hace sentir mal. La verdad les hace ver que están siéndole infiel a Dios. La verdad siempre va a poner al hombre contra la espada y la pared. La verdad siempre te va a decir: estás fallándole a Dios. Y la gente no quiere escuchar eso. La gente quiere escuchar otra cosa. Y es cuando abrazan la mentira y rechazan la verdad. Vámonos al punto último. En el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 8 al 15. Es una historia espectacular también. Satanás siempre, el punto número 5, siempre va a contraatacar al pueblo de Dios usando falsos testigos. Falsos testigos. Dice Jesús estas palabras, hermano. Hechos capítulo 6, versículo 8 al 15. Puede leerlo ahí usted si gusta. A ver si el hermano Ángel lo pone por acá, por favor. Por favor, hermano. Hechos 6. Mire, hermano. Siempre va a pasar eso. Todo el tiempo va a pasar, hermano, cuando la gente no te hay. Mire, cuando el diablo no halle en ti algo malo, cuando el diablo, oh, mano, yo me río del diablo, hermano. ¿Sabes por qué? Porque tengo años que el diablo trata de querer hacer caer mi vida. Años de que poner tropiezos, de poner tentaciones, de poner obstáculos. Y como no puede, siempre inventa cosas. Jesús dijo estas cosas: en el mundo tendréis tropiezos, pero ay de aquel por quien vengan los tropiezos. A Jesucristo le levantaron falsos testigos. A Esteban le levantaron falsos testigos. El problema es las personas que se prestan para dar falsos testimonios de un hijo de Dios. ¿Cómo está parado delante de los ojos de Dios? Uno nunca debe abrir la boca, hermano, apresuradamente. Nunca. Yo siempre digo esto: toda historia tiene dos caras. Y si te quieres involucrar en una historia, escucha las dos caras de la historia. ¿Entiendes? Pero hoy en día la gente cree lo que quiere creer. Esteban era un hombre lleno de Dios. Mire, leámoslo para que vea. Hechos capítulo 6, hermano, me gusta mucho este pasaje, pero como Esteban, hermano, nunca se dio por vencido. Esteban siempre le fue fiel al Señor. Mire lo que dice Hechos capítulo 6, versículo 8 al 15. Nos dice así la palabra de Dios. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. O sea, Esteban no era un malhechor. Jesús no era un malhechor. Pero a ambos le buscaron falsos testigos para que hablaran mal de él. Siempre va a pasar eso. Hay unos que sirven para andarte acusando y hay otros que sirven para ser falsos testigos y hacerte daño. Pero no te dejes, hombre. No te dejes. Escucha, pelea la batalla, hombre. Mire, si eso pasa en tu vida es porque eres un hijo de Dios.
Entonces se levantaron uno de la sinagoga llamados de los libertos y de los Sirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba, en lo que es el punto. Ese es el punto. Te voy a explicar algo, hermano, que brota del corazón de un falso cristiano. Un falso cristiano siempre va a tener envidia de aquellos cristianos a quien Dios usa. Siempre graba eso. Un falso hermano siempre va a tener envidia de las bendiciones o lo que Dios está haciendo en tu vida a través de tu vida. Siempre. Graba eso. Un cristiano, una persona que es convertida genuinamente a Dios, si mira al hermano que Dios lo usa, que Dios lo... Oh, hermano, se goza. Se alegra y digo, uy, qué bonito, hermano, échale para adelante, hermano, vámonos. Gloria a Dios. Pero el que no está convertido genuinamente a Dios, siempre va a tener envidia de a quien Dios usa. Siempre. Y lo va a querer sacar del camino de una manera o de otra. Satanás es muy astuto. Sigamos, perdón, estamos... Pero no podían resistirle, dice, la sabiduría y el espíritu que hablaba. Entonces sobornaron. ¿Sabes qué es sobornar? Ofrecerle algo a cambio de. Cuando una persona se presta para testificar mal de otra persona, es porque está buscando algo a cambio. Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Hay personas que venden su salvación por un puesto en la iglesia. Yo sé que me está entendiendo. Hay personas que están dispuestos a ofrecerse para testificar en contra de alguien a cambio de que la persona que lo mandó le dé un cargo en la iglesia. Hay muchos así hoy en día. Y están cayendo. ¿Sabe por qué? Porque tienen ambición a la posición en la iglesia y no tienen pasión por Jesús. Le dije esto el otro día. Para poder servir a Dios se necesita renunciar a tus derechos para que Cristo sea glorificado. Esas personas ni siquiera están dispuestas a renunciar a nada. Al contrario, están tomando lo que no les pertenece. Terminamos ahí, hermanos. ¿Estamos en cuál? 6:12. Sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemias contra Moisés y contra Dios. Y se levantaron al pueblo, dice, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al consejo. ¿Sabe cuál fue la respuesta de Esteban? En el capítulo 7 dice que alzó los ojos al cielo y dijo: Padre, no le tomes en cuenta este pecado. La única manera con que usted puede vencer el mal es haciendo el bien. Es la única forma que usted haga el bien cuando la gente te desea el mal. Y esa es la característica de un verdadero hijo de Dios. Un hijo de Dios no busca justicia con sus manos. Te voy a decir por qué. Porque no se llama justicia, se llama venganza. La justicia la hace Dios. Esteban fue muerto a pedrada, hermanos. Pero Esteban miró la gloria de Dios, los cielos fueron abiertos y vio al Hijo de Dios sentado a la diestra de la majestad. No importa lo que el diablo haga con tu vida, no importa cuánto tropiezo el diablo haga en contra de ti. Así te ponga duda, te ponga un acusador, te traiga persecución, te quiera meter mentira en el corazón o te busque falsos testigos, no importa. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Amén, hermanos. Pónganse de pie, vamos a hacer una oración y vamos a darle gloria y darle honra a Cristo Jesús. Amén. Siempre